Hola, bienvenido seas a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de uno de los efectos más interesantes dentro de la física. Estamos hablando del movimiento parabólico. Este es un fenómeno que vemos constantemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si en tu casa tienes algún balón, puedes probar lanzarlo, puedes probar patearlo, o si tienes una pelota pequeña, puedes lanzarla de una mano a tu otra mano. Mira, vamos a probarlo. Vamos a lanzar esta pelota a mi otra mano. ¿Viste el movimiento que se formó? Vamos a repetirlo una vez más. Se forma como una especie de curva, empieza desde mi otra mano, de mi primera mano, hace como una U invertida y llega a mi otra mano. Ese es el movimiento parabólico, es esa trayectoria que se forma. Pero, ¿cómo funciona este fenómeno? Antes de comenzar con eso, pues tenemos más ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana. Si vas al parque alguna vez, habrás visto que pues a veces tienen fuentes de agua que lanzan el agua de forma que se crea también esa misma curva que cae, que sale disparada para arriba el agua y termina cayendo. También lo podemos ver cuando juegas básquetbol, cuando estás a punto de encestar esa bola, esa pelota a la canasta, es justamente esa trayectoria la que se forma el que es el movimiento parabólico. Si alguna vez has visto cómo lanzan los cohetes, las naves espaciales afuera de la Tierra, habrás visto que se forma como una curva. También la estamos viendo ahí mismo. Entender el movimiento parabólico es algo muy importante, especialmente si queremos entender cómo funcionan los objetos dentro de un plano de dos o más dimensiones, que se ven afectadas y atraídas por la misma gravedad. Pero, ¿cómo funciona exactamente este fenómeno? ¿Cómo podríamos describirlo? En este video te voy a enseñar de forma muy fácil y sencilla cómo funciona este movimiento, su propia definición, usando tablas, imágenes, gráficas fáciles de entender y sobre todo un simulador que es totalmente gratuito que te puede servir a entender esto en tus tareas de física. Soy José Lara y te doy la bienvenida a un nuevo video de El Lara Academy. Vamos a comenzar. Partamos con lo básico. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico se define como una combinación de dos movimientos que son completamente independientes. Por un lado, tenemos un movimiento horizontal uniforme, donde la velocidad siempre permanecerá constante. Por otro lado, tenemos un movimiento vertical donde está uniformemente acelerado. Este está bajo la acción de la gravedad. Esta dualidad, esta mezcla de dos movimientos diferentes, es la que le da esa característica trayectoria en forma de parábola al objeto que esté cayendo. Y esto es demasiado importante comprenderlo, porque aunque el movimiento parece uno solo, en realidad lo estamos analizando como dos movimientos separados que están operando en el mismo objeto al mismo tiempo. La importancia de este concepto va mucho más allá del salón de clases. En el deporte, los atletas lo usan continuamente para poder lanzar un balón, calcular cómo llegar hasta la portería. En ingeniería aeroespacial también se usa, como ya dijimos anteriormente, porque debemos calcular la trayectoria que se debe hacer dentro de la nave para poder llegar a un punto determinado, ya sea para lanzar satélites, llegar a la Estación Espacial Internacional, entre otras cosas. También tiene uso en arquitectura. Se usa para poder diseñar fuentes ornamentales como las que podemos ver en los parques. También podemos conectar este concepto a diversos puntos de nuestra vida cotidiana. Es un concepto que es importante que lo tengamos en cuenta, que sepamos el cómo funciona, porque de la teoría se puede aplicar a la práctica, y eso es muy importante saberlo. Pero si queremos entender este fenómeno, debemos poder preguntarnos, ¿cuáles son las ecuaciones matemáticas que pueden describir este fenómeno? Porque debemos poder calcularlo. ¿Cómo podemos predecir exactamente en dónde va a caer el objeto que estamos lanzando? Es ahí donde llegamos al fundamento teórico. No te preocupes, vamos a irnos paso por paso, de forma que te sea fácil entenderlo. De igual forma, si tienes alguna duda sobre algunos de los procedimientos que estamos haciendo, puedes dejármelo en los comentarios y te responderé para ayudarte en tu problema. Muy bien, vamos a comenzar con la primera, que es el movimiento horizontal.
Vamos a ayudarnos de la pizarra para poder representarlo de mejor forma. La posición horizontal del objeto que estamos lanzando está dada por la siguiente ecuación, donde x, que es el movimiento horizontal, es igual a v sub 0 multiplicado por el coseno de z multiplicado por t. ¿De acuerdo? Aquí se me fue un poquito mal el dibujo, déjame que lo arreglo. Ya está. X es igual a b sub 0 multiplicado por el coseno de z multiplicado por t. Vamos a desglosar esta ecuación. Primero tenemos v sub 0, que es la velocidad inicial. La velocidad inicial con la que lanzamos el objeto, o el proyectil, como prefieras llamarle. Z es igual al ángulo del objeto, del lanzamiento que estamos haciendo con respecto a la horizontal. Y t es igual al tiempo que ha transcurrido. Esta ecuación nos muestra algo importante. Como no hay aire, como no hay resistencia al aire que nos pueda estorbar el experimento, el movimiento horizontal es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad horizontal Bx, déjame ver, me aseguro que se ve correctamente. Sí, Bx es constante y se calcula como b sub 0 por coseno de z. No cambia con el tiempo. Vamos a calcular ahora cómo funciona la posición vertical en la ecuación. Y igual b sub 0 multiplicado por el seno de z, que a la vez está multiplicado por t menos, aquí ya me quedé sin espacio, t menos la mitad de g, que a la vez está multiplicado por t elevado al cuadrado. Vamos a ver un poquito más la ecuación completa. Vamos a hacerle un poquito de espacio para que se pueda ver. De acuerdo. Tenemos que y es igual a b sub 0 por seno de z por t menos 1/2 de gt al cuadrado. Aquí la g representa la aceleración gravitacional, que recordemos que es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es muy importante que pongas esto, elevado al cuadrado. Ahora, fíjate que esta ecuación tiene un término cuadrático. S menos 1/2 gt al cuadrado. Esto de aquí. Eso es característico de un movimiento uniformemente acelerado. Y es precisamente lo que hace que la trayectoria pues funcione como una parábola. Pero aquí surge una pregunta importante. Si el movimiento vertical está cambiando constantemente por la gravedad, ¿cómo afecta esto a la velocidad del objeto? ¿O qué es lo que pasa con los valores máximos de altura y distancia? La velocidad vertical también está cambiando con el paso del tiempo. Se calcula de la siguiente forma. Se calcula mediante Vy es igual a v sub 0 multiplicado por el seno de z menos g por t. Observa que aquí la gravedad está restando una velocidad de una forma constante. Esto significa que cuando el objeto está subiendo, está elevándose, su velocidad vertical está disminuyéndose constantemente hasta llegar a 0. Una vez que llega a su punto más alto y va bajando, aumenta de forma negativa la velocidad. Es decir, aumenta en sentido contrario. Entonces, para aclararlo, la velocidad vertical
va disminuyendo conforme lo lanzamos, llega a 0 en su punto más alto y disminuye al llegar a caer nuevamente. Entonces, aquí tenemos dos parámetros particularmente importantes, que es el alcance máximo y la altura máxima. El alcance máximo, vamos a llamarle R, se calcula de la siguiente forma. Se calcula como R es igual a B sub 0 al cuadrado multiplicado por seno de 2z, ¿de acuerdo? Dividido entre g. Todo esto, todo, dividido entre g. Vamos a representarlo para que sea un poquito más simple. Dividido entre g. Así. Muy bien. Aquí podemos notar que el máximo alcance horizontal se está logrando con un ángulo de 45 grados, no 30, no 60, exactamente 45. Y la altura máxima, que es la H mayúscula, vamos a determinarla de esta forma. Vamos a movernos por aquí para tener más espacio y continuemos dibujando. Tenemos que H, que recordemos, altura máxima, es igual a B sub 0 elevado al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de z. Y todo esto se divide entre 2g. Esta altura depende directamente del cuadrado de del componente vertical de la velocidad inicial. Muy bien, pues ya tenemos aquí pues todas las ecuaciones, ¿no? Todas las ecuaciones que necesitamos pues para entender cómo se calcula el movimiento parabólico. Pero viene algo crucial. ¿Cómo ordenamos toda esta información de una forma más clara? ¿Cuáles son exactamente las variables que podemos controlar? ¿Y cuáles son las que resultan de nuestras decisiones iniciales? Muy bien, vamos a analizar un poco más a detalle las variables del modelo. Ahora que entendemos cómo funcionan las ecuaciones, vamos a identificar claramente las variables dentro de nuestro modelo didáctico. Voy a mostrarte una tabla que clasifica todas estas variables una por una. Mira, aquí tenemos la tabla en la presentación. Las variables independientes son aquellas que podemos controlar. Tenemos tres. La primera, pues, es velocidad inicial v sub 0, que se mide en metros por segundo. El ángulo de lanzamiento z, que medimos en grados, y el tiempo t, que medimos en segundos. Por otro lado, las variables dependientes son aquellas que resultan de las condiciones que establecimos. Aquí tenemos la posición horizontal x, la posición vertical y, ambas en metros. También el alcance total R mayúscula y la altura máxima, que es la H mayúscula, también en metros. Clasificar esto es demasiado importante, debido a que nos ayuda a comprender el causa y efecto de los experimentos que estamos realizando dentro de este fenómeno físico. Cuando estamos manipulando variables independientes, podemos observar cómo cambian las variables que son dependientes. Esto nos puede ayudar a desarrollar una mejor comprensión. Te puede ayudar a ti a entender mejor el comportamiento del sistema cuando estés viendo el movimiento parabólico. Pero bueno, en teoría se ve bien, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo podemos ver ejemplos de la vida real? ¿Qué pasa si calculamos cambiando el ángulo de inclinación del lanzamiento del proyectil? Vamos a ver algunos experimentos que nos pueden ayudar a entender esto. Llegamos a una de las partes más interesantes dentro de esta clase. Mira, vamos a analizar los datos concretos para ver cómo se comporta realmente el movimiento parabólico. Aquí te he preparado una tabla con simulaciones usando una velocidad inicial que es constante
de unos 20 metros por segundo, pero variando ligeramente el ángulo de lanzamiento. Mira estos resultados. Cuando obtenemos un ángulo de 15 grados, el proyectil permanece en el aire apenas 1.05 segundos. Alcanza 20.3 metros de distancia horizontal, pero solo llega a una altura de 1.36 metros. De 1.36 metros. Ahora, si aumentamos un poquito el ángulo de disparo a 30 grados, pues mira cómo cambia todo, mira, cambia interesantemente. El tiempo de vuelo se duplica a 2.04 segundos. El alcance aumenta significativamente a 35.3 metros y la altura máxima sube a 5.10 metros. Pero aquí viene lo más interesante. Con 45 grados, que es el ángulo que dijimos anteriormente, que es el más óptimo, como ya vimos, obtenemos lo que es el alcance máximo, 40.8 metros. El tiempo de vuelo sería de unos 2.88 segundos y alcanza una altura de 10.2 metros. Observa lo que pasa con ángulos mayores. Con 60 grados el alcance vuelve a ser uno de unos 35.3 metros, igual que cuando eran 30 grados. Esto demuestra algo que se le llama simetría complementaria. Ángulos que suman 90 grados producen el mismo alcance. Pero fíjate que la altura máxima ahora es de 15.3 metros, algo mucho mayor. Pero finalmente tenemos aquí 75 grados. Aquí el proyectil pues alcanza una altura muy alta, unos 18.6 metros, pero su alcance horizontal se reduce de nuevo a solamente 20.3 metros. Nuevamente, simétrico con el lanzamiento de 15 grados, cumpliendo perfectamente la regla en la que 75 más 15 igual a 90. Estos números son bastante interesantes, pero admito que puede ser un poquito difícil de visualizar todo esto solo mirando una tabla. ¿Qué tal si representamos esto de una forma gráfica? ¿Cómo se verían todas estas trayectorias si las dibujáramos? Mira, aquí en la siguiente página, las representaciones gráficas son herramientas que nos pueden servir para esto. Aquí ya te dibujé una tabla que te puede... una gráfica más bien. Una gráfica donde vemos las trayectorias de cada de los proyectiles. Cuando estamos estudiando la física, normalmente trabajamos con números, trabajamos con datos, y graficarlos nos puede ayudar a entenderlos de una mejor manera. Por ejemplo, aquí vemos las trayectorias parabólicas para estos diferentes ángulos. Observa cómo en cada ángulo se produce una parábola, que cada una es diferente, ¿ok? Aquí las puedes ver que se forman de una forma diferente. Pero las trayectorias con ángulos bajos, como 15 o 30 grados, son más alargadas y aplanadas. Se ven como unos arcos muy extendidos horizontalmente. Por otro lado, si ves las trayectorias que tienen un ángulo bastante alto, como 60 o 75 grados, son mucho más pronunciadas y verticales. El objeto sube muy alto, pero no avanza mucho horizontalmente, cae bastante cerca del origen. Y ahí en el medio, la trayectoria de 45 grados es la que logra ese mayor balance, ya que entre altura y distancia es la que logra llegar el máximo alcance horizontal posible, es la que llega más lejos. Esta representación gráfica nos es muy útil porque nos permite comprender de forma inmediata cómo se relacionan los ángulos de lanzamiento con la forma de la trayectoria. No es lo mismo entenderlo con una tabla que pues verlo gráficamente, ¿no es así? Pero aquí hay algo más que me gustaría mostrarte. ¿Existe alguna forma de ver esta relación entre el ángulo y el alcance que mencionamos antes? ¿Podemos ver gráficamente por qué 45 grados es el ángulo óptimo? Ahora aquí puedes ver cómo te puse una gráfica un poquito más simple, no tan compleja como la anterior, pero vemos que es reveladora. Esta muestra la relación entre el ángulo de lanzamiento y el alcance horizontal. Mira, fíjate en esta curva. Comienza baja cuando el ángulo es muy pequeño, pero va subiendo gradualmente, alcanza su punto máximo exactamente en 45 grados y luego vuelve a descender de forma simétrica.
Esta gráfica nos demuestra visualmente algo que puede ser un poco contraintuitivo, que los ángulos complementarios pues producen el mismo alcance. Si suman dos ángulos, pues dan 90 grados, como 30, 60, 15, 75. Ambos pues producen exactamente el mismo alcance horizontal, aunque con trayectorias que son completamente diferentes. Recuerda que 15 pues llegó bajito, pero llegó a la misma altura, llegó a la misma posición horizontal que la que lanzamos muy alto, que fue 75. Ambas trayectorias diferentes llegaron al mismo punto. Este tipo de datos solamente los podemos entender con ecuaciones, pero se vuelve obvio cuando lo vemos gráficamente. Es por eso que debemos analizar un poquito más a detalle sobre esto. Dijimos que el movimiento horizontal y vertical son independientes, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos visualizar esto de una forma clara? ¿Qué pasa con las velocidades en cada dirección a medida que va transcurriendo el tiempo? Ahora vamos a ver una tercera gráfica que nos muestra los componentes de velocidad en función del tiempo. Aquí podemos ver claramente la independencia de los mismos movimientos. Mira, puedes ver aquí que vemos una línea que está como horizontal. Esta es la X, es la velocidad horizontal. Es completamente plana, no tiene ningún cambio porque significa que es constante en el tiempo. No importa cuánto pase, esta velocidad pues no está cambiando. Esto nos confirma que el movimiento horizontal es uniforme. En contraste, observa la velocidad vertical, que es la Y. Esta es una línea recta que va descendiendo. Comienza con un valor positivo alto cuando el objeto es lanzado hacia arriba, pero va disminuyendo linealmente por la acción de la misma gravedad que ejerce la Tierra. Cruza el eje horizontal, que es cuando llega al punto más alto de la trayectoria, donde la velocidad vertical es exactamente 0, y luego se vuelve negativa cuando el objeto comienza a caer. El punto donde esta línea cruza el eje del tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el movimiento de altura máxima. Es el punto donde la velocidad vertical siempre va a ser 0. Aunque la velocidad horizontal siempre es la misma, la velocidad vertical es la que está cambiando. Muy bien, hemos analizado ecuaciones, datos, tablas, gráficas, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Todo esto realmente funciona en la práctica? ¿Cómo podemos comprobar que lo que acabamos de decir realmente se cumple? Sin tener que hacer experimentos físicos complicados que pues no a muchos les gusta, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a ver lo que es el simulador FET. Aquí tenemos lo que ya es lo más divertido de la clase. Vamos a usar un simulador que nos sirve para poder validar todo lo que ya hemos visto. Estoy usando un simulador que se llama Projectile Motion, que es de FET Colorado Edu, de Colorado. Si quieres, te dejo aquí el enlace en la descripción. Aquí lo puedes ver, pero una búsqueda en Google y lo encuentras bastante fácil. Es totalmente gratuito. Te recomiendo que cuando te encarguen tarea en la escuela secundaria y quieras explorar cómo funciona bien el movimiento de algunas cosas, siempre vayas a FET. Aquí puedes verlo de forma muy interesante. Vamos a enfocarnos en esta ocasión nada más en el simulador de movimiento de un proyectil, que nos viene útil justamente para probar cómo funciona el movimiento dentro del parabólico, el movimiento parabólico. En este simulador, pues podemos cambiar varias cosas. Podemos cambiar la velocidad inicial, podemos ponerlo desde 0 metros por segundo hasta 30 metros por segundo. También pues podemos cambiar cómo se funciona el ángulo. El ángulo lo podemos cambiar moviendo el cañón desde 90 grados hasta 25 grados, que es el mínimo que nos deja la plataforma. También podemos cambiar cosas como la masa del proyectil. Podemos cambiar si queremos que pese 10 kilogramos, 200 kilogramos, pues entre otras cosas, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. También podemos cambiar incluso el tipo de proyectil que queremos usar. Podemos usar bala de cañón, pelota de béisbol, e incluso un humano, entre otras cosas. Simplemente pues para cambiar los valores. Incluso fíjate cómo podemos cambiar la resistencia al aire. Podemos activarla o incluso desactivarla.
Podemos poner que queremos que la altitud sea de 0 metros o que sea de 5000 metros. De hecho, aquí ya se aparece una montaña si ponemos este valor. También podemos cambiar la visualización en tiempo real de vectores. Podemos cambiar el diámetro del proyectil, cómo funciona la gravedad de este planeta, que por defecto pues está en la misma que nuestro planeta Tierra. Pero bueno, vamos a ver esto. Podemos poner múltiples trayectorias para compararlas directamente. Según cómo toquemos el botón de accionar el proyectil, pues se van creando estas parábolas que se van creando. ¿Estás listo para ver cómo funciona en acción? ¿Qué tal si lo comprobamos con los datos que pusimos en el ejemplo? Mira, vamos a poner estos. Vamos a hacer algunas simulaciones de lo que hemos aprendido. Vamos a poner la velocidad inicial en unos 20 metros por segundo, que fue lo que pusimos en la tabla. El ángulo a 45 grados, aquí mismo. Aquí. Tal como nos mostró la tabla. Y ok, vamos a simular el disparo en 3, 2, 1, ¡pum! Vamos a ver. Ok, sale el humano disparado. Parece que se fue, pero aquí está. Y vemos que el humano cayó a los 40.9 metros. Que bueno, es aproximado, ¿no? 40.8, que es justamente como lo hemos dicho. Mira, justo es el blanco. Yo lo había puesto mal al principio. Es justamente como en las ecuaciones se decía. La altura máxima, pues vemos que también coincide, que son 10.2 metros, que es este punto azul. A ver si lo puedo aumentar. Este punto azul de aquí es la altura máxima. Ahora, pues vamos a cambiar el ángulo a 30 grados, ¿va? Y vamos a ver qué tal nos va en esto. Vamos a volver a lanzar. ¡Pum! Y vemos que cayó aquí. Cambia la trayectoria. Observa cómo cambia. La de 45 pues llegó más lejos, pero esta llegó es más alargada, más aplanada. El alcance pues ahora sería de unos 35.3 metros aproximadamente, que es justo como dijimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasará si ponemos 60 grados? Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo aquí, 60 grados. Muy bien. Vamos a disparar. ¡Pum! Vemos cómo se eleva más. Se eleva, pero cae justamente en el mismo lugar que en la anterior simulación. Esta es la simetría complementaria de la que estábamos hablando, que vemos como una pues es más alargada, otra pues es más curva, pero pues ambas al sumar 90 grados el ángulo, pues caen en el mismo punto. El procedimiento didáctico que recomiendo seguir con este simulador tiene 5 pasos. Primero, hacer una predicción usando ecuaciones como nosotros ya hicimos. Segundo, observar la simulación cuidadosamente. Tercero, medir y registrar anotando cómo los datos que se proporcionan en el simulador coinciden con la tabla con los datos que pusimos anteriormente. El cuarto paso que recomiendo es que comparemos nuestras predicciones con los resultados reales. Y por último, debemos formular conclusiones que nos muestren lo que observamos. Conclusiones basadas en lo que viste en el experimento, en lo que aprendiste en todo este video. Y con esto pues llegamos al final de esta clase. Vamos a recapitular los puntos más importantes. Primero, que el movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos independientes. Recuerda, no es uno solo, son dos. Uno es el movimiento horizontal uniforme y otro el vertical uniformemente acelerado. Esta independencia es fundamental que la comprendas si es que quieres entender bien el fenómeno que es el movimiento parabólico. Lo segundo que debemos recordar es que nuestro análisis de datos y gráficas, todo lo que hicimos anteriormente, podemos comprobar cómo ese ángulo de 45 grados pues produce el máximo alcance horizontal cuando lanzamos desde y hacia el mismo nivel. Y pues esto no es una coincidencia en realidad, es consecuencia directa de cómo funcionan las ecuaciones del movimiento. Lo tercero que debemos recordar de este video que nos sirvió bastante es el simulador PhET, que nos permitió validar todas nuestras predicciones teóricas. La manipulación de variables dentro del simulador pues nos permitió desarrollar una intuición sobre cómo todo puede mostrarse de una forma mejor sin tener que quedarnos en únicamente las fórmulas. Y estoy seguro que a ti pues ya comprendiste mejor el punto que con simplemente escribiéndolo, ¿verdad?
Ahora, es importante que entiendas que el modelo que usamos hoy es bastante simplificado. No considera lo que es la resistencia del aire. En la vida real, la resistencia del aire va a afectar significativamente las trayectorias. Cuando tú lances, por ejemplo, una pelota grande, una pelota que, por ejemplo, de playa, pues te vas a dar cuenta que por más que la lances, pues no logra llegar muy lejos, ¿verdad? Y eso es justamente por eso, porque la resistencia al aire afecta significativamente las trayectorias, especialmente en velocidades altas o en objetos de gran superficie como la pelota que estábamos diciendo. Sin embargo, desde una perspectiva pedagógica, este modelo idealizado es extremadamente útil porque nos permite aislar y comprender los principios que son fundamentales antes de agregar complicaciones reales. Es por eso que probablemente en tus clases pues vas a ver que no siempre se cumple esta condición que acabamos de poner sobre el movimiento parabólico. A veces la resistencia al aire pues te va a poner un poquito de complicaciones. Pero es justamente por eso, para que tengas ya una base para entender cómo funciona este fenómeno. El objetivo de esta clase no fue únicamente que aprendieran sobre el movimiento parabólico, sino que el objetivo es que tú desarrolles una habilidad de pensamiento científico, que aprendas a pensar de cómo puedes aplicar cualquier fenómeno físico que se te ocurra, formular predicciones, diseñar experimentos, analizar datos de forma sistemática, extraer conclusiones como lo acabamos de mostrar anteriormente. Estas son las competencias que realmente importan en ti, lo que realmente importan en tu desarrollo dentro de la secundaria. Te invito personalmente que entres por tu cuenta al simulador. En la descripción del video te puse el enlace para que puedas verlo, así como puedas ver los diferentes simuladores que ofrece Colorado. También espero que esta clase te haya sido útil. Si tienes preguntas, déjalo en los comentarios, yo te voy a responder. Y si este video te ha servido, pues dale like, suscríbete a este contenido de este nuevo canal, que es el Lara Academy, para más contenido de física. Muchas gracias por tu atención. Soy Josué Lara y nos vemos en un próximo video.